Amén. Ya, vamos a leer Marcos. ¿Trajeron sus Biblias? Biblia. Pablo, su Biblia. ¿Todos trajeron Biblia, no? Chao. Ya, vamos a leer Marcos 4, del versículo 35 al 41. ¿Qué pasa? Me miré así. Ya. ¿Estamos todos con Marcos 4, del 35 al 41? Ajá, ok. Ah, y vaya. Mira que estamos modernos. 4:35. Estamos saliendo online. Un saludo a todas las chicas y chicos. Estamos saliendo online. A los ciberamigos que nos están viendo directamente del canal. ¿Ah? Ya, ¿estamos? No nos distraigamos. Ya. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En realidad no fue así de calmado, pero... Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Amén. Es listo. Con eso basta. No. Marcos es un libro tremendo. Tremendo. Así que se los recomiendo. Estuvimos en el seminario haciendo algunos estudios de Marcos y ha sido bacán. A pesar de que son clases, muchos de nosotros hemos terminado así con lágrimas o moqueando por último. Y Dios nos ha tocado mucho nuestros corazones. Y yo les quiero presentar esto, lo que vamos a hablar hoy día. Pero primero quiero que hablemos un poco del contexto para que nos metamos un poco más dentro de la historia, qué es lo que está pasando en este capítulo. Marcos es un libro, como les decía, súper bacán en términos de lectura. Una narración súper rápida en donde parece como una película de acción Cristo. Como que Cristo está todo el rato moviéndose, está todo el rato sanando, y Marcos se dedica a hablar de los milagros de Jesús. Algunos de los que estuvimos en el grupo de vida, ya hablamos un poco del capítulo 1, y nos dimos cuenta de que Marcos empieza con una teoría o una afirmación, su libro. Y en el versículo 1.1, ¿alguien puede leer Marcos 1.1, por favor? Sí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya, ese es el 1.1. Es una frase cortita, pero se dan cuenta, el momento en que se escribió Marcos fue después de las cartas de Pablo, como en el año 70 más o menos después de Cristo, ¿ya? Entonces imagínense la situación, la iglesia está siendo perseguida, si bien está consolidada, ya hay una iglesia, está siendo perseguida por los judíos y por Roma, ¿ya? Entonces, imagínense escribir un libro y poner así como la primera frase, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primero, ¿qué pensarían los judíos en ese momento? No sé si han visto el meme que dice, tu comentario hizo que este judío se rasgara las vestiduras, ¿no? Bueno, yo se lo voy a mostrar después. Es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más seguro es que un judío,
un escriba o un fariseo que leyera esto, lo primero que iba a hacer era romper sus vestidos y decir que esto era una blasfemia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice aquí? Nosotros en español lo leemos Jesucristo, pero la palabra en realidad está como dividida. Es Jesús el Cristo. Y más encima dice Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que están entendiendo los judíos? ¿O qué es lo que entendían los judíos en ese tiempo si leían esto? Que Jesús, el hijo de José, el carpintero, esa persona que había nacido en Belén, era el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa Mesías. En griego significa Mesías. No sé todavía la palabra para Mesías. ¿O si la sabemos, Cami? ¿Mesías? La palabra griega para Mesías. ¿Sí? Cristos. ¿Ven? Hay que, bueno, ella se saca 100% en las pruebas, yo no. Cristo, el Mesías. Entonces estaban diciendo que un hombre que habíamos visto de quién era el Mesías. Y más aún, va más allá, el Hijo de Dios. Esto era una blasfemia completa. Pero Marcos lo que hace, a medida de que va avanzando con su trama, va mostrando por qué Jesús es el Cristo y por qué es el Hijo de Dios. Y así podemos ver que a medida que vamos avanzando hasta el capítulo 4, podemos ver a Cristo como el profeta que llega enviado. Cuando se bautiza y dice, Dios, este es mi Hijo amado. O podemos ver los milagros de Jesús, ¿verdad? Que empiezan a mostrar de que hay algo distinto, que si bien los profetas anteriores hacían milagros, este hombre podía sanar enfermos, podía echar afuera demonios, podía predicar la palabra con verdad y con autoridad, más autoridad que la de los escribas, dicen las personas. ¿Quién es este? Y generalmente las palabras, siempre los capítulos de Marcos o las historias de Marcos terminan con las preguntas de las personas. ¿Y quién es este gallo? ¿Qué onda este loco? Y a medida que va avanzando, va mostrándonos que sí, realmente Él es el Cristo, Hijo de Dios. Entonces podemos ver que Marcos le está diciendo a los lectores del libro que Jesús es el Cristo o Mesías, el ungido. Entonces, el contexto específico de Marcos 4 es que está Jesús estuvo predicando todo el día en la barca, porque anteriormente, les pido que lean Marcos, es bacán. Anteriormente está predicando en la barca todo el día y está diciendo, y está, proclamando el Evangelio, y llega la noche y dice Jesús, ok, nos vamos al otro lado del mar de Galilea, porque allá hay un gadareno que está endemoniado. Entonces, entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Les dice, ya, vámonos a tiro, no hagan nada, agarremos lo que tengamos y nos vamos. Y dice que se fueron otros barcos con él. Entonces, Cristo se dirigía a predicar al otro lado del mar y de repente viene esta tormenta que es una tormenta tremenda. Dice que el barco se estaba hundiendo, que las olas estaban entrando en el agua. Hay otra versión que dice que el barco ya se anegaba. O sea que ya no podían sacar el agua, sino que ya la cuestión se iba a hundir. Y si nos damos cuenta, los discípulos de Cristo, ¿qué eran? ¿Cuál era su profesión? O la mayoría de ellos. Pescadores. Hace 2 capítulos atrás, Él había ido a buscar a los pescadores. Y entonces ahí podemos darnos cuenta qué poderosa era la tormenta, porque si alguien es pescador, especialmente en esos tiempos, habían vivido toda su vida en el mar. Habían salido con sus papás, porque generalmente los oficios se transmitían de padre a hijo, ¿ya? No había universidades o cosas así, pero se transmitían. Entonces, los niños generalmente salían a pescar desde muy chicos, entonces era imposible que estos gallos nunca habían vivido una tormenta. Al contrario, deben haber sido personas que estaban totalmente adecuados y ya sabían lo que era vivir una tormenta. Pero los vemos acá que estos discípulos están histéricos.
Están histéricos, me imagino yo que están moviendo cuestiones, están tirando cosas al mar porque se están hundiendo, están agarrando los lazos y no pueden hacer nada porque la ola viene y los da vuelta. Están histéricos. Entonces no es una tormenta cualquiera, no es un viento cualquiera. Entonces, vamos viendo. Cuando los judíos vivían una tormenta de esa magnitud, que no podían hacer nada más, recordaban siempre que ellos veían las tormentas de dos tipos, de dos formas podían ver las tormentas. La primera forma como un juicio de Dios. El mar, el agua descontrolada, para ellos era un medio que Dios utilizaba para hacer un juicio. Podemos recordar, no sé, el diluvio, agua que destruyó todo. O cuando cuando estaban los judíos cruzando el mar Rojo y viene Faraón con todo su ejército, ¿qué es lo que pasa? El mar se cierra. Hay un juicio de Dios. O podemos recordar a Jonás. ¿Qué es lo que pasó con Jonás en capítulo 1? ¿Se acuerda alguien de la historia? ¿Ah? ¿Ya? ¿Pero y qué? Se va a Tarsis, se va en un barco a Tarsis, ¿y qué pasa? Viene una tormenta. Y en esa tormenta están todos tan asustados, los marinos están tan asustados que dicen, esto no puede ser algo normal. Alguien tiene que ser el responsable de esto. Echan suerte y claro, sale Jonás, sorteado. El único sorteo que no quiero salir premiado. Entonces, el juicio de Dios cae sobre Jonás. ¿Y qué es lo que hacen los marinos? Tienen que lanzarlo al mar para que la tormenta se calme. Entonces, no es simple. Estos gallos se están dando cuenta de que aquí hay algo superior, que ya no van a poder hacer nada por sí mismos. Porque la otra forma en que en ese tiempo veían el pueblo judío las tormentas así de peligrosas era el hecho de que había un demonio o había algún ente espiritual que quería destruir ese barco. Ninguno de los dos, ni Dios, ni el juicio de Dios, ni la deidad demoníaca, ellos podían hacerle frente. No había ni una posibilidad. Entonces los discípulos que están pensando ahí, oye, ok, ya nos vamos a morir, esto ya no podemos hacer nada. Estaban desesperados, no hay nada más que podamos hacer, esta tormenta nos va a matar. Vamos a irnos al fondo del mar, nos vamos a ahogar y vamos a morir de la peor forma posible. Porque o Dios está enojado con nosotros y está haciendo un juicio, yo creo que más de alguno pudo haber pensado, tal vez Dios está enojado con nosotros porque estamos siguiendo a este. Más de alguno. Yo tal vez hubiese pensado eso. O la otra forma, una deidad demoníaca es mucho más poderosa que nosotros. Es complicado, no vamos a poder. Y es ahí donde están tratando de salvarse de todas formas. Me imagino algunos, no sé si han visto Piratas del Caribe, cuando se amarran en las tormentas. Así. Me imagino eso, que están así desesperados. Entonces, y ven de repente hacia atrás, porque la popa es la parte de atrás del barco. Me encargué de saber qué era la popa. Es que es una palabra rara para mí. Es la parte de atrás, en donde la popa había siempre como un escalón donde ponían una almohada y hacían que la gente importante se sentara ahí o durmiera. Así que, cuéntenos el chiste, po. No, tira. Ya. Entonces estaba ahí Cristo, Jesús estaba sentado, estaba durmiendo ahí. Entonces imagínense la situación, estos gallos están muriéndose, estos gallos están sin esperanza de nada y miran para atrás y ven a Cristo durmiendo. Obvio, ¿qué hubiesen hecho ustedes? O sea, ¿qué hubiese hecho yo? Ni siquiera le grito, oye, ¿qué sucede? Aquí estos gallos fueron súper polite, fueron súper políticos. Le dicen, ¿por qué estáis No, a ver. No, espérense, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos?
O sea, para mí yo creo que yo lo menos que podría haber hablado es un estáis. O sea, no. Pero bueno, estos gallos lo hicieron así y fueron a despertar a Jesús. Yo creo que en ese momento ellos estaban pensando, bueno, este gallo ha podido sacar demonios, ha podido sanar enfermos, ha podido, no sé, predicar la palabra con poder, pero no sé si sea capaz para controlar esto, porque esto ya es terrible. Es algo que va mucho más allá de nuestras fuerzas. Entonces, cuando van a despertarlo, yo creo que van a despertarlo así como decirle, Jesús, necesitamos que agarrí esa guitarra y la tirís para abajo porque nos estamos hundiendo. O amarra algo, una vela porque nos estamos hundiendo, necesitamos salir de aquí. Y lo despiertan, ¿y qué es lo que dice la palabra? Que Jesús se levanta y ni siquiera les habla. No los pesca y dice al mar, le dice que, ¿cómo es lo que le dice? Dice, ¿dónde está? Al mar le dice, levantándose, reprendió el viento y le dijo, calla, enmudece. Calla. Y las olas, a ver, ¿a dónde estoy? Enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Inmediatamente. Para los que alguna vez han estado en el mar, saben, como yo, no, mentira. No, esto lo encontré en un comentario. Que cuando uno está en el mar y hay una tormenta, y la tormenta pasa, las olas siguen por días. No es un tema de que pase el vientecito y pase la lluvia y el mar se calme. No. La tormenta puede seguir aún días, horas, etc. Puede seguir mucho tiempo. Pero aquí la Biblia nos dice que el mar se detuvo instantáneamente, el viento cesó instantáneamente. Ya con eso simplemente era un... O sea, con ver eso, así con nuestra ignorancia vemos eso y quedamos así, ¿qué onda esta cuestión? Pero más aún, esto tiene algo más profundo. No es solamente que Cristo haya parado y haya manejado o haya parado una tormenta, no es eso. O sea, les pido por favor que vayamos a Salmos, porfa. Salmos, quiero que podamos ver... Oh, tanto he avanzado. Salmo 89, versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ahora el Salmo 93, 4. ¿No tiene? Dale. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo ahí? Cristo se levantó y le dijo, calla, enmudece al mar. Porque él sabía que todo lo que los discípulos habían estudiado, como judíos que eran, tenían que aprenderse casi todo el Antiguo Testamento, tenían que saber lo que decía la palabra. Entonces él sabía que cuando él dijera, calla, enmudece, ellos iban a comprender. Iba a haber un escalofrío muy frío en su espalda, en donde iban a darse cuenta de que él no era solo el milagrero, de que él no era solamente una persona que podía curar gente, sino que según lo que dice acá el Salmo 89, que dice, tú, le está hablando a Dios, el salmista, le está diciendo, tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Intrínsecamente, él le estaba diciendo y estaba confirmando lo que Marcos dice en el versículo 1:1. Yo soy Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y vine hoy día por tu tormenta. Vine por tu tormenta.
Y Jesús tuvo misericordia de ellos, mucha misericordia, porque Él pudo haberse levantado y pudo haberle dicho a los discípulos, cállense ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Cómo no tienen fe? Antes de calmar la tormenta. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Calma la tormenta. Deja todo en paz. Tranquiliza a los discípulos. Y luego les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? El lugar más seguro en una tormenta es durmiendo junto a Jesús, descansando en su poder y en su misericordia. Y Él les enseñó eso ese día. Él les mostró en qué lugar debían estar. Los discípulos dicen que temieron con gran temor porque se dieron cuenta de que Cristo era más que un milagrero o un mago. Recordaron lo que decía el Antiguo Testamento. Y se dieron cuenta que no había nadie que pudiera controlar estas fuerzas sin ser el Todopoderoso Dios y Creador de todas las cosas. Ellos en ese momento se dieron cuenta recién de quién estaba con ellos. Y aquí yo voy a entrar a especular un poco. Es una idea mía. Yo creo que en ese momento ellos supieron realmente quién era Cristo. No lo dijeron, pero dice la palabra que tuvieron temor. Y dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántas veces en esta semana hemos estado en una tormenta que no hemos podido controlar? En esta semana, ayer, hoy, ¿hemos tenido alguna tormenta en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tratando de solucionar nuestras tormentas sin entregárselas al verdadero, sin entregárselas a la persona que realmente puede curar nuestras tormentas? ¿Han estado afligidos? ¿Han estado tristes? Yo sí. Pero aquí la Biblia nos dice, el mejor lugar donde puedes estar es durmiendo con Cristo. Y confiando que su gloria es más poderosa, que no hay tormenta que pueda detener el avance de Cristo por sus hijos. No hay tormenta que pueda detener eso. No hay tormenta, no hay preocupación, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enojo, no hay traición que pueda detener a Cristo luchando por su Hijo. ¿Y saben qué? Estos discípulos merecían morir en ese lugar. Merecían morir ahí. O en cualquier otro lugar, pero en ese lugar sobre todo. ¿Y qué podemos ver acá? Que esta misericordia de Cristo dice, no, esta tormenta yo la voy a tener que vivir solo. Voy a tener esta tormenta que vivirla solo y llegar a la cruz para que nosotros, su pueblo, sus hijos, pudiéramos realmente pasar las tormentas confiando en Él. Porque si Él no llegaba ahí, si Él no toma esa tormenta y la vive solo, nosotros no podríamos estar aquí hoy día. No podríamos estar aquí hoy día. ¿Cuántas veces esta semana hemos tratado de ser autosuficientes con nuestros problemas, con nuestras cosas? ¿Y saben qué? La autosuficiencia o el querer solucionar las cosas nosotros por nuestros propios medios es la raíz del pecado. Es la base del pecado, chiquillos. Entonces, si nos estamos dando cuenta de que sí, estamos teniendo una tormenta, pero no estamos acudiendo a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios, simplemente estamos pecando. Y estamos pecando porque queremos.
¿En qué Jesús estamos creyendo? ¿Estamos siendo como los discípulos? Que a todo esto el libro de Marcos trata a los discípulos como si fueran estúpidos. Uno lee el libro y dice, pero ¿cómo no entienden? ¿Cómo no se dan cuenta de que Cristo realmente era Dios? ¿Cómo? Tal vez porque no tenían lo que nosotros tenemos hoy día, que es la Biblia, que nos revela quién es Cristo. Lamentablemente, nosotros muchas veces nos comportamos igual de estúpidos que los discípulos. Y ojo, nos comportamos igual, aún teniendo la revelación, aún sabiendo que la Biblia es verdad. Aún cuando sabemos que tenemos que estar todo el rato buscando al Señor. Y nos comportamos así, como si no supiéramos nada. ¿En qué Cristo estamos creyendo? ¿En qué Jesús estamos creyendo? ¿Creemos que Jesús realmente es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías? ¿O creemos que es un milagrero que tenemos que acudir a Él cuando tenemos problemas y cuando ya no podemos hacer nada más? Démonos cuenta de eso. ¿Creemos realmente en el Jesús que nos dicen las Escrituras? Cristo, el Hijo de Dios, tuvo misericordia con sus discípulos. Cristo detuvo el viento y el mar porque la tormenta que Él tenía que sufrir, la iba a sufrir solo, como les dije. Porque por sus méritos hoy podemos confiar que no hay tormenta que vivamos y que la vayamos a vivir solo. No hay lugar, no hay momento en que estemos desamparados. Cristo tomó su tormenta y la clavó en la cruz. Cristo tomó el castigo que tú y yo merecíamos para salvarnos. Arrepintámonos entonces si no estamos creyendo en Él. Arrepintámonos si es que venimos hoy día aquí y cantamos una canción, pero ni siquiera entendemos y no queremos entender de quién estamos hablando. Arrepintámonos si es que estamos actuando mal. Arrepintámonos si es que no queremos seguir la santidad del Señor. Arrepintámonos entonces si es que el Jesús que conocemos no es el Dios Todopoderoso y pidámosle que Él esté en nuestras tormentas y que seamos el primero en que podemos despertar. Así que yo quiero que